reiterar mi agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Salud Pública y de manera muy particular al doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, presidente de nuestra sociedad, por el honor adicional que significa, además de haber recibido la medalla al mérito sanitario, esta invitación a dictar la conferencia magistral Miguel Bustamante. Realmente es un privilegio personal enorme estar dictando una conferencia que honra la memoria del maestro Bustamante, a quien yo siempre he considerado legítimamente como el padre de la salud pública moderna en México. Desde luego, este campo, nuestra profesión, había tenido antes que él a figuras señeras de la investigación y la práctica, pero don Miguel realmente lo llevó a un nivel de centralidad en las políticas públicas que no habíamos alcanzado antes. Miguel Bustamante fue el primer mexicano que obtuvo un doctorado en salud pública, en el caso de él, un doctorado por la Universidad Johns Hopkins en los años 30 del siglo pasado. Yo no voy a repetir aquí la larga lista de logros del maestro, solo quisiera destacar que su proverbial generosidad benefició también y de manera directa a una institución que tuve el privilegio de contribuir a fundar, el Instituto Nacional de Salud Pública. Y les voy a contar una pequeña historia sobre esto. Al empezar su gestión al frente de la Secretaría de Salud a principios de los años 80, el maestro Guillermo Soberón designó al maestro Miguel Bustamante como uno de sus más cercanos asesores. Cuando el secretario Soberón me encargó la organización del Centro de Investigaciones en Salud Pública y después del Instituto Nacional de Salud Pública, de inmediato me encomendó a la tutela protectora del santo patrono de la salud pública, don Miguel Bustamante. Algunas de las horas más inspiradoras de mi vida las pasé discutiendo con el maestro el diseño y la puesta en marcha de ese proyecto que entonces llamamos la Nueva Salud Pública. El maestro abrazó esta causa renovadora. Fue para mí una pena que el maestro no alcanzara a ver materializado el fruto de sus generosas orientaciones. Él murió el 4 de enero de 1986, casi exactamente un año antes del nacimiento del Instituto Nacional de Salud Pública, que el próximo 27 de enero cumplirá 25 años ya de existencia. Pero guardo como uno de los tesoros más preciados en mi vida un ejemplar del boletín que la Secretaría de Salud publicaba en aquellos años para dar cuenta de la vida institucional. Ahí se publicó la oración fúnebre que el secretario Soberón leyó durante el homenaje de cuerpo presente que se rindió al maestro Bustamante al día siguiente de su fallecimiento en el patio central del histórico edificio de Lieja. Con su distintiva sensibilidad, el secretario Soberón me había indicado que durante la lectura de esa oración estuviera yo haciendo guardia ante el féretro del maestro Bustamante. Con ello, Soberón quería dejar clara la línea directa que como director del Centro de Investigaciones en Salud Pública me vinculaba con el padre de la salud pública moderna. Podrá entender, pues, el júbilo que me produce dictar esta conferencia. Me alegra además que los organizadores de esta reunión me hayan pedido hablar sobre el uso del conocimiento en el diseño de las políticas públicas. Es otra manera de honrar al maestro Bustamante, pues a lo largo de su carrera él mostró un gran interés por el uso de las evidencias en el diseño y la implantación de los programas y las políticas de salud. Quisiera en esta conferencia discutir dos temas que creo preocupan a todos los especialistas de la salud pública. Primero, el papel del conocimiento en el diseño de las políticas públicas y segundo, el futuro de la salud en México. Van a estar, como verán, ligados los dos temas. Quisiera destacar en particular el uso de las evidencias en la reciente reforma y las posibilidades reales que tiene México de contar con un sistema auténticamente universal de salud en los próximos años. Para alcanzar este objetivo, en la primera parte de mi presentación discutiré muy brevemente los mecanismos a través de los cuales el conocimiento contribuye a mejorar la salud. Enseguida discutiré cómo es que las evidencias han sido un pilar de las políticas de Estado, mediante las cuales México ha respondido a los cambiantes retos de la salud, incluyendo ahí la reciente reforma por la que se creó el Seguro Popular. La tercera y última parte se centrará en una propuesta que hace eco del anhelo de la sociedad mexicana de renovar su sistema de salud para el siglo XXI sobre la base de los logros alcanzados. Mi mensaje central es claro. México cuenta con una firme plataforma para construir el futuro que la población anhela y merece.
El gran reto estructural que aún enfrentamos para seguir avanzando es la falta de integración entre los esquemas que cubren a los distintos grupos de la población. El país necesita transitar hacia el siguiente estadio de la seguridad social, que es la protección social universal. La esencia de la protección social es que el acceso a los beneficios deja de ser solamente un derecho laboral, lo cual necesariamente lo limita, para convertirse en un derecho ciudadano, lo cual lo vuelve universal. Un elemento vital de esta nueva fase de desarrollo debe ser la construcción del Sistema Universal de Salud o su salud. Dedicaré una parte de mi conferencia a explicar los grandes rasgos de este sistema. Su despliegue pleno requerirá sin duda de mayores inversiones, pero como ya nos recordaba el secretario Chertoriski, no solamente se necesita más dinero para la salud, sino también más salud por el dinero. Y ello requiere cambios institucionales fundamentales que coloquen a la salud pública en el centro de las políticas de salud y que por fin garanticen a todas las personas, independientemente de su condición laboral, el ejercicio efectivo e igualitario del derecho a la protección de la salud. Para diseñar cómo llegar a este destino debemos primero entender las condiciones que lo hacen necesario. Dos palabras caracterizan a nuestra realidad actual: cambio y complejidad. Durante las últimas décadas se ha dado en nuestro país y de hecho en el mundo entero una transformación fundamental en la dinámica de la población que tiene profundas repercusiones en todas las dimensiones de la vida social, incluyendo desde luego la salud. Ya se ha dicho muchas veces, simplemente para ejemplificar y simplificar y para no tomar mucho tiempo, este indicador resumen, que es la esperanza de vida, tuvo durante el siglo XX un mayor incremento que en toda la historia previa acumulada de la humanidad. Esa fue la gran revolución de la salud, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Al empezar el año 1900, la esperanza de vida en el mundo entero era de 30 años. En 2008 llegamos ya a nivel mundial a 68.8 años, obviamente con enormes diferencias regionales. Y desde luego las cifras de México ya han sido repetidas y todas las conocemos muy bien. Este incremento espectacular de la esperanza de vida, insisto, como simplemente un resumen de todo el cambio que ha habido en materia de salud. Pero yo lo que quiero destacar es que cuando los estudiosos del tema se preguntan qué fue lo que motivó, lo que impulsó este cambio, ha habido dos explicaciones fundamentales que no son contradictorias, sino para mí complementarias. Una parte muy importante, sin duda, se debe al mejoramiento general de las condiciones de vida, al incremento en el ingreso per cápita, también como un indicador resumen de las condiciones de vida. Pero si uno grafica la esperanza de vida al nacer como variable dependiente contra el ingreso per cápita y lo compara entre todos los países, lo que uno ve en el siglo XX es que en cada década del siglo XX esa relación existe. Mientras más rico es un país, mayor es la esperanza de vida. Pero cada década del siglo XX esa relación se fue desplazando hacia arriba, de manera que en cada década, por el mismo ingreso per cápita, un país obtenía más salud. Y esa diferencia, que explica 2/3 del aumento de la esperanza de vida, no se debe al mejoramiento general del ingreso, sino se debe al conocimiento, que hizo que por un mismo nivel de riqueza en un país lográramos más salud. Ese es el conocimiento. ¿Cómo mejora el conocimiento la salud? Hay 3 mecanismos fundamentales. En primero, desde luego, es que el conocimiento se traduce en nuevas tecnologías, mejores vacunas, mejores medicamentos, mejores métodos diagnósticos. Este es el mecanismo mejor conocido. Pero no hay que olvidar que, en segundo lugar, el conocimiento es internalizado por los individuos, quienes lo usan para estructurar su vida en dominios de la vida cotidiana, aspectos como la higiene personal. La gente se lava las manos por el conocimiento científico sobre el origen microbiano de tantas enfermedades. En la conducta sexual, la gente practica la sexualidad de manera responsable por la evidencia sobre los efectos que tiene el VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, sobre los hábitos alimenticios, sobre el consumo de sustancias nocivas como el tabaco, sobre la forma en que criamos a nuestros hijos.
O sea, el conocimiento se democratiza al ser internalizado por las personas que lo usan para guiar las decisiones sobre su propia vida y su salud. Es una parte fundamental de la salud pública. Y el tercer mecanismo es que el conocimiento se traduce en evidencias que entonces orientan la formulación, implantación y evaluación de las políticas públicas. Ese es el tercer gran mecanismo. Y creo que en eso México se puede sentir muy orgulloso. Llevamos muchas décadas, prácticamente desde la fundación de la Secretaría entonces de Salubridad y Asistencia en 1943, en que México se ha ido construyendo políticas públicas sobre la base de conocimiento científico. Un ejemplo destacado, y yo lo menciono porque me tocó el gran privilegio de estar cercano de manera personal a él, fue desde luego la reforma estructural del Sistema Mexicano de Salud, que se inició en 2003 y que aún está en curso. Esta reforma es reconocida internacionalmente como un caso de libro de texto de lo que se ha dado a llamar políticas públicas basadas en evidencias. La reforma mexicana hizo realmente uso intensivo de diversos instrumentos analíticos que pueden considerarse como bienes públicos relacionados con el conocimiento. Por ejemplo, la metodología para calcular la carga de la enfermedad, el análisis de la relación costo-efectividad de las intervenciones en salud, la medición de las cuentas nacionales de salud. Y quiero destacar que la adaptación local de estas metodologías globales está íntimamente relacionado con el trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública y también de la Fundación Mexicana para la Salud. El hecho, pues, es que diversas investigaciones fueron mostrando el cambio dramático en el perfil de enfermedades, sobre todo utilizando el indicador de años de vida saludables perdidos, las avisas, que además de medir los problemas de salud, de acuerdo con la muerte prematura, agregan la medición de la discapacidad. Y esto puso de manifiesto la importancia de la discapacidad, es que está en el corazón de la transición epidemiológica. Y esto nos puso de manifiesto el hecho de que teníamos en México todavía una doble carga de la enfermedad, una transición polarizada que no había logrado resolverse del todo. Por un lado, la agenda inconclusa, representada por las infecciones comunes, la mortalidad materna y la desnutrición. En México, esta patología del rezago sigue presente en las poblaciones excluidas, sobre todo las poblaciones indígenas. Pero sin haber resuelto este rezago, enfrentamos, como todos ustedes saben, ya en los retos emergentes que antes creíamos exclusivos de los países más industrializados y que son los retos representados por las enfermedades no transmisibles como la diabetes, las enfermedades del corazón, el cáncer y los problemas de salud mental, así como por las lesiones debidas ya sea a accidentes o a violencia. En México estos retos emergentes representaban apenas 40% de las muertes en 1970, pero hoy concentran más del 85% de las defunciones en nuestro país. Y para hacer las cosas aún más complejas, a los rezagos y a los problemas emergentes ahora hay que agregar los riesgos asociados directamente a la globalización, incluyendo las pandemias como el SIDA o la más reciente de la influenza, el comercio de productos dañinos para la salud como el tabaco y otras drogas, las consecuencias en salud del cambio climático y la diseminación de estilos de vida no saludables que son responsables de la pandemia silenciosa de obesidad y que alguien ha llamado globesidad precisamente para enfatizar este vínculo con la globalización. Aquí las cifras son dramáticas. En México hay 41 millones de adultos, 6 millones de adolescentes y más de 4 millones de niños con sobrepeso y obesidad. Pero lo que tenemos que entender al analizar este panorama tan complejo es que en un sentido muy real hemos sido víctimas de nuestros éxitos, porque este cambio lo que lo ha alimentado es el avance de las campañas y las instituciones de salud pública. Y ciertamente, poder decir que se ha invertido la proporción de muertes que ocurren entre menores de 5 años y mayores de 60 años en nuestro país, que hace apenas 30 años había más muertes de niños pequeños que de adultos mayores y hoy vivimos la situación inversa. Que cada vez en México la muerte responde al reloj biológico más que a las carencias sociales. Todo eso es el gran legado de la salud pública. Pero, esta es la fascinación de la salud pública, tenemos una dinámica en la cual el hecho de eliminar o controlar una causa de muerte por sí misma
aumente el riesgo de padecer otras enfermedades, porque todos somos humanos y todos nos vamos a morir de algo algún día. Entonces, lo que ha pasado en México es que gracias a estas campañas, a estas instituciones de salud pública, nos hemos ido, por así decir, nos hemos ido acabando las enfermedades baratas de prevenir y de curar. Y por ello es que al arrancar el siglo XXI era evidente que nuestro sistema de salud se encontraba expuesto a enormes presiones. El país simplemente no estaba invirtiendo lo suficiente para enfrentar de manera adecuada el nuevo perfil de enfermedades que aqueja a nuestra población. A mí me gusta decir que el traje de la salud confeccionado en el siglo XX ya le quedaba chico a la sociedad mexicana del siglo XXI. Así fue como el cálculo de las cuentas nacionales de salud reveló que en el año 2000 México dedicaba apenas el 5.1% del Producto Interno Bruto a la salud, mientras otros países latinoamericanos con condiciones similares de desarrollo como Argentina, Colombia, Uruguay estaban ya entonces dedicando 8% contra 5.1% en México. Pero igualmente grave era el hecho de que en ese año más de la mitad de todo el gasto en salud provenía del bolsillo de las personas que pagaban en el momento de recibir servicios. Por cierto, muchos de ellos utilizaban servicios en el sector público a través de las cuotas de recuperación. Además de ser injusto y regresivo, el gasto de bolsillo es ineficiente, pues no toma en cuenta la incertidumbre inherente a los fenómenos de salud. Y como consecuencia se estimó que en el año 2000 casi 4 millones de familias mexicanas sufrían gastos catastróficos o empobrecedores al pagar por los servicios de salud o los medicamentos. Esta es realmente una paradoja inaceptable, porque sabemos, gracias a las evidencias, que la salud es de hecho uno de los medios más poderosos para combatir la pobreza. Pero el pago de los servicios, paradójicamente, se convierte en sí mismo en un factor de empobrecimiento de las familias cuando un país excluye de la protección a grandes masas de la población. La insuficiencia de inversión en salud ante el nuevo perfil de enfermedades, junto a la creciente demanda de los ciudadanos por los servicios de alta calidad con protección financiera, producto de esa reforma histórica del maestro Soberón en el año 1983, que dio lugar al reconocimiento en la Constitución Mexicana de la protección de la salud como un derecho, eso generó demandas. Entonces teníamos estas presiones, legítimas demandas de la población, un perfil cambiante y complejo, pero una inversión que prácticamente no había crecido en décadas como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y eso fue lo que dio origen a la reforma del año 2003, la reforma de la Ley General de Salud, que creó el sistema de protección social en salud, y qué bueno que hoy se ha enfatizado varias veces, incluye varias componentes fundamentales de esa reforma. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y el Fondo de Aportación de Servicio de Salud a las personas es lo que conocemos como el Seguro Popular. Pero creo que fue un gran atino de esta reforma, y ahí el doctor Tapia, como subsecretario responsable del área, jugó un papel absolutamente protagónico, el que en la reforma se haya creado el Fondo de Aportaciones para el Servicio de Salud a la Comunidad, que fue en efecto, como ya se ha dicho, la primera vez en la historia que tuvimos un fondo protegido para financiar las acciones de salud pública. Tanto los bienes públicos de la salud como la vigilancia epidemiológica, en donde el hecho de que un ciudadano lo consuma no lo disminuye para otros, como aquellos servicios a la persona donde no hay demanda espontánea porque hay algún problema de información de la población, que donde están casi todas las acciones preventivas, como las acciones de prevención o las acciones de detección temprana, que son tan críticas para poder hacer frente a las enfermedades no transmisibles. Entonces, esta fue una reforma que agregó también, lo dijo el doctor Lombera esta mañana, como un pilar fundamental, la creación de una institución moderna, una agencia moderna, encargada de todo ese aspecto de la salud pública, que es la regulación y el fomento, pero ahora con una óptica más amplia de la protección contra riesgos sanitarios, lo que hoy conocemos como la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos a la Salud. De manera que esta fue una reforma integral que trató de analizar desde los riesgos hasta los riesgos representados por la exposición a distintos factores que pueden causar enfermedad, hasta la protección financiera a las familias cuando la enfermedad ocurre y las familias tienen que pagar de su bolsillo y entonces enfrentarse a un riesgo adicional que es el riesgo financiero.
El componente mejor conocido por la población, que es el Seguro Popular, ha tenido un crecimiento espectacular y ciertamente durante la actual administración del presidente Calderón se le ha dado un pulso decisivo. Acabamos de escuchar al gobernador de Puebla expresar los avances. Según cifras recientes, están ya prácticamente 50 millones de personas afiliadas a este seguro, y si sumamos los derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social y del ISSSTE, podemos afirmar ya que en México hay 95 millones de personas que cuentan con algún tipo de seguro público de salud. Esto es un logro realmente importantísimo, y quiero yo subrayar, como lo hago siempre, que este es el producto del esfuerzo de varias generaciones de trabajadores de la salud, y realmente es una expresión más de las políticas de Estado que han contado con el apoyo de todos los niveles de gobierno y de todas las fuerzas políticas en nuestro país. Y eso es lo que ha hecho única la salud en México. Ha habido auténticas políticas de Estado. No me voy a detener en los temas específicos del Seguro Popular, creo que son bien conocidos. Baste con decir que se construyó dentro de la ley la obligación de evaluaciones, tanto evaluaciones internas de la Secretaría de Salud como evaluaciones externas, y todas estas evaluaciones indican que han habido efectos muy benéficos en términos de acceso a los servicios, en términos de acceso a servicios preventivos y de detección temprana, y desde luego en términos de protección financiera. La incidencia de gastos catastróficos ha bajado en nuestro país. Sin embargo, es claro que existen muchos otros elementos que debemos tomar en cuenta, porque como dije, somos siempre víctimas de nuestros éxitos. La belleza de la salud pública es que es una agenda eternamente inconclusa. Cada vez que avanzamos se presentan los nuevos retos. Entonces, yo quisiera dedicar la última parte de mi conferencia y hacer un recuento muy resumido de lo que yo considero que necesitamos, los pasos que tenemos que dar para seguir avanzando. El primer paso, desde luego, es contar con la inversión suficiente para hacer frente a los nuevos retos. Sin duda, uno de los efectos benéficos de la reforma que acabo de mencionar es que permitió un incremento sostenido del gasto público en salud, indispensable para reducir el peligroso nivel de subinversión que se observaba en el año 2000. Y además, la reforma dirigió la inmensa mayoría de este incremento a las entidades federativas. Se estima que el gasto total en salud como porcentaje del PIB ha crecido ya en más de un punto porcentual y alcanzó en el año 2009 6,5% del PIB, gracias sobre todo al gasto público asociado al sistema de protección social en salud, tanto el brazo del Seguro Popular como el brazo de las acciones preventivas del Fondo de Aportación de Servicio a la Comunidad. Realmente es un gran esfuerzo, pero todavía estamos abajo del promedio latinoamericano, que es del 7% de la población. Entonces, no nada más necesitamos más dinero para la salud, también más salud por el dinero. ¿Cómo creamos los siguientes pasos? Para mí, las propuestas de mejora de nuestro sistema de salud deben enmarcarse, creo yo, dentro de una estrategia integral de desarrollo social. Y aquí el concepto clave que yo quisiera discutir con ustedes es el concepto de protección. Se trata de un concepto integrador, pues captura la responsabilidad esencial del Estado. Puede afirmarse que en la razón misma de la constitución del Estado se encuentra el imperativo de proteger a la población contra diversas amenazas, como los desastres naturales, el deterioro ambiental, las amenazas a la soberanía, la delincuencia o las violaciones a la integridad física y los derechos de las personas. Por ello es común hablar de protección física, protección civil, protección ambiental, protección jurídica, protección económica. Pero una concepción integral debe también abarcar la protección social como una dimensión más de la responsabilidad esencial del Estado. En esta dimensión, el principal desafío que enfrenta nuestro país es el sistema de la protección, es la construcción de la protección social universal. Creo yo que la protección social es un estadio más avanzado de la seguridad social, pues su base son los derechos ciudadanos y no solamente los derechos laborales. Pero abarca e incluye a la seguridad social, que hay que seguir fortaleciendo. Pero lo amplía a todo mundo, independientemente de que uno tenga una relación laboral con un empleador o no. La protección social comprende tres grandes rubros. Primero, la promoción social, es un término que yo prefiero al de asistencia social,
Incluye los esfuerzos para promover las capacidades y oportunidades de los sectores más vulnerables a fin de superar la pobreza, y incluye también la protección contra lo que se ha dado en llamar los nuevos riesgos sociales, compleja situación de exclusión social como las que propician las adicciones o el tráfico de personas. Esta es la promoción social. Segundo es la previsión social, que genera el ahorro para cubrir los riesgos económicos asociados al desempleo, la vejez y la discapacidad. Y creo que ante el progresivo envejecimiento de la población tenemos ya que movernos a sistemas o esquemas de pensión universal, no nada más como prestación laboral. Y el tercer gran rubro que me concentro es el de la protección social en salud. Ese es el tercer gran tema de la protección social. Y este a su vez debe ser un concepto integral que incluya, en primer lugar, la protección contra riesgos sanitarios. Es una parte integral del concepto de protección social en salud. Esto incluye la vigilancia, la prevención, el fomento y la regulación. Y esto incluye tanto la protección contra la exposición que se da de forma pasiva, como la exposición que se da de forma activa a través de la conducta humana. Entonces, cuando creamos espacios libres de humo, eso es protección contra riesgos, pero también cuando elevamos los impuestos para crear un desincentivo a que las personas jóvenes se inicien en la adicción del fumar. Entonces, es una visión integral, tanto de exposición pasiva como activa, en la protección contra los riesgos sanitarios, y este es el meollo del concepto de promoción social en su sentido más integral. Segunda dimensión, además de la protección contra riesgos sanitarios, es la protección de la calidad de los servicios, que abarca los temas de la seguridad, el hecho de que la gente no reciba un daño a su salud cuando entra en contacto con los prestadores, la eficacia de las intervenciones y desde luego el trato digno a las personas. Es una parte integral de proteger los derechos de las personas en el proceso de atención, el derecho a la confidencialidad, el derecho a la toma de decisiones sobre la propia salud. Y el tercer gran pilar de la protección social en salud es desde luego la protección financiera. Proteger a la gente de las consecuencias de la enfermedad, consecuencias económicas de la enfermedad y de la atención de la enfermedad. Creo que este concepto de protección social es el que mejor responde a la letra y el espíritu de la Constitución, pues no olvidemos que el párrafo tercero del artículo 4 constitucional habla precisamente del derecho a la protección de la salud. Fue una visión verdaderamente adelantada a sus tiempos las que tuvo el maestro Soberón y su equipo cuando promovían, desde luego el Congreso, cuando en 1983 elevaron la rango constitucional, usando ya el concepto de protección. Creo que ahora lo que necesitamos es darle sentido concreto, porque una cosa es reconocer los derechos y otra cosa es ejercerlos. Y lo que le ha pasado a México es que el ejercicio de ese derecho se ha dado de manera diferente para las distintas personas de acuerdo con su posición en el mercado laboral. Los que tienen un empleo con un patrón lo ejercen a través del gran mecanismo de la seguridad social. Los que son autoempleados, están desempleados, están fuera del mercado de trabajo, no tenían esa protección. Hoy lo que tenemos que hacer es construir un sistema universal, pero en los dos sentidos de la palabra universal. Uno que cubra a todos, pero segundo, que el ejercicio de los derechos sea igual, independientemente de la condición laboral. Que no sea un requisito para tener acceso a un seguro público de salud el tener un empleo asalariado, sino que sea un derecho ciudadano. Esa fue la filosofía, esa es la filosofía del Seguro Popular. Creo que está pues a nuestro alcance construir este sistema universal en el doble sentido de salud. Uno de los elementos centrales será integrar funcionalmente, no me refiero a una fusión estructural, a una integración funcional de los tres pilares con los que cuenta actualmente el sistema mexicano de salud. Desde luego el IMSS, el ISSSTE y sus variantes estatales y el Seguro Popular. Estos tres pilares deben preservarse y fortalecerse, pero esto no quiere decir que se mantenga la actual segmentación entre ellos. Para poder implantar un sistema verdaderamente universal de protección social en salud, es indispensable echar a andar una nueva generación de reformas al sistema mexicano de salud. Y esto comprende una reforma legal, una reforma financiera, una reforma gerencial y una reforma institucional. Muy brevemente, la reforma legal va a incluir todas las modificaciones necesarias, incluyendo posibles enmiendas constitucionales para que la protección de la salud sea derecho ciudadano, no solo derecho laboral, debe seguir siendo un derecho laboral, pero debe además ser un derecho ciudadano que además sea exigible
por los ciudadanos. La reforma financiera, creo que es hora ya de crear un mecanismo predecible, sustentable a futuro. Eso fue la razón por que la Ley General de Salud incluyó una previsión durante los 7 años de transición para ir incrementando el presupuesto, pero esos 7 años ya se acabaron. Ahora tenemos que darle el siguiente escalón y para lograr que ya como política de Estado también haya presupuestos de Estado en materia de salud que no estén sujetos a la composición política del Congreso o a la mezcla política entre los distintos niveles de gobierno. Educación y salud deben estar protegidos constitucionalmente en términos de su presupuesto para que realmente hagamos realidad la idea de que estos son políticas de Estado acompañados de presupuestos de Estado. Hay muchas propuestas y no me detengo, creo que la mejor es la idea de una contribución social generalizada que sustituya a los actuales sistemas de financiamiento un poco azarosos o a las cuotas obrero-patronales y que utilice los esquemas fiscales más progresivos posibles para que la gente con más capacidad aporte más, pero que lo llamemos contribución social generalizada. Hay mucho aquí que discutir y yo espero que las campañas del año próximo ofrezcan un espacio para dar esa discusión. Finalmente, hay que hacer una reforma gerencial, hay que mejorar el proceso, los procesos mismos de atención, hay que crear los instrumentos para que la universalidad sea real y se trabaja ya, de hecho, en muchos de estos instrumentos, se ha estado trabajando en la Secretaría de Salud y en los estados, instrumentos como la tarjeta universal de salud, que ya no diferencie si uno es derechohabiente de una u otra institución, sino que el acceso a las instalaciones del sistema público de salud sea abierto y universal, aunque el pago provenga de las distintas fuentes de financiamiento y que haya mucho más facturación cruzada para hacer un uso óptimo de la infraestructura de salud. Finalmente, requerimos una reforma institucional que tiene que ver con las relaciones entre los actores del sistema, es decir, entre los poderes de la Unión, entre los niveles de gobierno y los sindicatos, agrupaciones profesionales como nuestra sociedad y en general los organismos de la sociedad civil. Creo que un elemento muy importante aquí seguirá siendo la transparencia y la rendición de cuentas, en donde la evaluación rigurosa del desempeño de los sistemas de salud debe ser una parte central y para mí la evaluación del desempeño es una rama constitutiva integral central de la salud pública. Entonces aquí tenemos, creo que como sociedad y como profesionistas, un papel muy importante porque tenemos que reescribir el contrato social de la salud y tenemos que lograr que los ciudadanos tengan mucho más elementos para ser constructores, copartícipes en la definición de su propio sistema de salud. Y las asociaciones profesionales como nuestra sociedad juegan un papel central. Esta nueva generación de reformas va a requerir una firme base de investigación y desarrollo tecnológico, porque estos son ámbitos donde desgraciadamente México sigue sufriendo niveles muy precarios de inversión. Como ya señalé, el motor principal de la revolución de la salud del siglo XX fue el conocimiento científico. En el siglo XXI, la investigación científica sigue siendo el motor de la nueva revolución en salud y además se ha vuelto un ingrediente central para construir una economía competitiva en nuestro mundo globalizado. Cuando vemos que México está atascado en un 0.4% del PIB dedicado a la investigación y el desarrollo, cuando países como Brasil están ya en el 1.2%, cuando vemos a países como China o India, que tienen clarísimo que su futuro está en la economía del conocimiento, no en la mano de obra barata, no en la expulsión de jóvenes que no tienen oportunidades en su país, tenemos que ver esto como una llamada de atención. Son nuestros países pares, los que están a nuestro nivel, que ya están dando el brinco hacia la economía del conocimiento. Y yo espero que México, así como se hizo una reforma en salud para corregir la subinversión crónica, aunque todavía nos falta mucho que hacer, entendamos que se requiere una reforma de Estado para corregir la subinversión crónica en investigación y desarrollo tecnológico e innovación, porque quedarnos atrás de estos países y volvernos un país subordinado en vez de lo que México debe ser, que es una de las potencias emergentes del siglo XXI, sería una tragedia para las generaciones siguientes. Por eso me pareció muy iluminado en nuestra sociedad que me permitieran o me impidieran que hablara sobre el papel del conocimiento en las políticas públicas. Termino diciendo que ahora que he estado fuera del país, realmente me da un orgullo enorme constatar
el enorme respeto que se tiene en México en materia de las políticas de salud. Realmente puedo decir de manera muy objetiva que a México se le considera en la vanguardia internacional de las políticas de salud. Lo observo cotidianamente desde mi actual trinchera en la Universidad de Harvard, que me permite ver cómo esta reforma mexicana ha sido objeto de interés, de estudio y de emulación en muchísimas partes del mundo, y lo compruebo también en muchas arenas de la salud global, en donde las políticas de Estado que tanto han beneficiado a México se erigen como ejemplo de la posibilidad de que un país emergente como México realmente pueda alcanzar la protección universal. Y también lo contemplo con mucho orgullo cuando hay eventos dedicados al tema de los derechos humanos, donde nuevamente las reformas mexicanas se ponen como ejemplo. De manera que yo celebro que en foros como este estemos recuperando esta riqueza para encontrar en el análisis crítico del pasado y el presente la fortaleza que nos permita seguir avanzando hacia el futuro. En este esfuerzo de renovación, la salud ofrece un punto de encuentro donde podemos alcanzar acuerdos concretos entre las principales fuerzas del país. Porque además de su valor como elemento indispensable de la justicia social y la prosperidad económica, la salud realmente tiene un alto contenido político en el buen sentido de la palabra. Por su propia naturaleza, los temas de la salud tienden a unificarnos, pues representan un valor universal compartido por las principales ideologías y plataformas políticas. La salud realmente es un puente natural para el entendimiento, es un vínculo que nos une como miembros de una sola comunidad, porque pues no olvidemos que los fenómenos de salud, en el nacimiento y la muerte, en la enfermedad y la recuperación, todas y todos encontramos nuestra humanidad común. Este es el gran punto, creo, de unión que tenemos todos. Les agradezco profundamente a todos ustedes el honor, no solamente de haberme otorgado la medalla al mérito sanitario, sino el gran honor de haberme invitado a dictar esta conferencia en honor de ese gran maestro Miguel Bustamante, y esta conferencia que para mí expresa el compromiso renovado de la Sociedad Mexicana de Salud Pública con el México que todos anhelamos. Muchísimas gracias.